Mi nombre, como ha dicho, yo soy Remedios Zapico y quiero agradecer en primer lugar a todas las personas que componen Cascallo por abrirme sus puertas. Primero, por su generosidad y segundo, por darme la oportunidad de colaborar con ellos en un proyecto que para mí me parece fundamental. Por lo tanto, os agradezco a todas las personas que formáis Cascallo, de todo corazón os lo quiero agradecer. Y me vais a permitir, normalmente esto no se hace, pero voy a tomarme esa licencia. Ustedes comprenderán, quiero agradecer especialmente a todos ustedes que estén aquí, porque en un mes como este, julio, y a la temperatura que estamos, apetece de todo menos hacer una especie de jornada o de profundizar en temas tan serios como pueden ser los procesos de aprendizaje. Por lo tanto, os agradezco muchísimo la deferencia de que estéis aquí. Gracias. Y aquí, ese pequeño paréntesis que antes quería decir, quiero agradecer especialmente y con mi corazón que Paquita y Mercedes y Paquita estén aquí. Gracias, gracias de corazón. Bien. Una vez hecho este preámbulo, quería presentarme, quería compartir con vosotros cuáles son mis inquietudes y mis preocupaciones, mis inquietudes a partir de una experiencia. Yo procedo de la enseñanza oficial y oficiosa. Llevo 25 años, más de 25 años trabajando en la universidad. Con lo cual quiere decir que hay un bagaje experiencial de trabajo educativo en un ámbito, sobre todo con adultos, pero adultos reglados, es decir, 18 y más, pero también he tenido un proceso experiencial también dentro del ámbito educativo con respecto a personas de más de 55, es decir, 45 y más, y también con personas que están en la infancia, es decir, con niños y niñas de 6, 8 o 12 años, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que quiero decir es que la experiencia en la que de alguna manera quiero argumentar está basada en una enseñanza real, no teórica, ¿vale? Y para mí eso es importante, porque no siempre hay un buen maridaje entre teoría y praxis y las conclusiones que sacamos de ello, ¿vale? Yo tengo ciertas cosas en que puedo estar de acuerdo con cosas que se están haciendo, pero tengo muchos desacuerdos y digamos, desajustes con ciertas posiciones dominantes, ¿de acuerdo? El ámbito donde yo me he movido, digamos, el ámbito de conocimiento donde yo me he movido son el ámbito sobre todo de la sociología y de la pedagogía, ¿de acuerdo? Esto es importante porque va a tener de alguna manera una visión desde esa faceta que yo voy a presentar de alguna manera mi experiencia, mis preocupaciones y algunas de las conclusiones a las que llego, pero de alguna manera no quiero establecer este análisis o esta argumentación que voy a plantear en el día de hoy como algo contundente, como algo finito, como algo rotundo de alguna manera, en el cual no sea capaz de asumir que hay muchas lagunas, ¿de acuerdo? Digamos que es un proceso en construcción, pero es un proceso de construcción que me ha llevado tanto como la propia vida, es decir, porque toda mi vida he estado dentro del sistema educativo. Y por lo tanto sé de lo que hablo, desde esa experiencia. Bien, cuando yo me encuentro en la enseñanza universitaria con personas de 18 y más, supuestamente uno entra en la universidad, tanto quien llega como quien está impartiendo docencia, tiene ciertos prejuicios en positivo, es decir, ciertas prenociones de lo que nos podemos encontrar. El alumno con respecto al enseñante y el enseñante o docente con respecto al alumnado, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista del docente, consideramos que las personas que llegan a la universidad tienen un perfil determinado y ese perfil es que son personas autónomas, que tienen capacidad de reflexión, de pensamiento, digamos que tienen como una configuración a la hora de elaborar el desarrollo de lo que es el pensamiento abstracto, teórico, etcétera, bastante elaborado, es decir, bastante maduro.
pero en la mayoría de los casos, o en un porcentaje bastante importante de casos, nos encontramos con chicos y chicas que están en la universidad y que tienen múltiples carencias que arrastran desde la infancia, desde la adolescencia hasta la edad adulta, ¿de acuerdo? Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que el sistema educativo está dejando grandes lagunas, ¿sí? Cuidado, no estoy diciendo que aquí el sistema, las instituciones, los profesores, por favor, no estoy haciendo de esto un ring y hay sparring y boxeadores, no estoy hablando de esto, pero necesitamos de alguna manera establecer ciertos parámetros para saber dónde nos movemos, es decir, cómo nos movemos. Pero por otro, si el profesor en un momento determinado establece un modelo de alumnado tipo, pues eso, autónomo, despierto, con inquietudes, muy motivado, y resulta que en la mayoría de los casos no, por la otra parte, quien está ahí sentado, encuentra también que la panacea de lo que se supone que es la universidad, el sanctum sanctorum del conocimiento, entre comillas, todo esto entre comillas, es decir, docentes muy motivados, docentes realmente tipo Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, es decir, realmente gente que tiene capacidad de motivar, gente que está de alguna manera en unas condiciones, digamos, donde la vocación como enseñante está presente y, por lo tanto, estamos hablando de una profesión vocacional y no burocratizada. ¿Y qué se encuentran muchas veces los alumnos? Pues se encuentran realmente no con ese sanctum sanctorum de la Salamanca antigua, digo como referencia, como metáfora, ¿vale? Como construcción de ciertos paraísos artificiales, y nos encontramos con ciertos procesos de enseñanza muy mediocres, ¿vale? Claro, ustedes me dirán, bien, nada es blanco ni negro, es decir, ni todos los alumnos están desmotivados, ni todos los profesores son burócratas, ¿de acuerdo? Pero lo que sí tenemos claro es que algo falla cuando cierto perfil de adultos que han pasado por el sistema educativo desde la infancia hasta la edad adulta no son ni mejores personas, ni mejores ciudadanos y están eternamente insatisfechos. Algo no está funcionando, ¿ok? La otra cuestión es que lo que estoy diciendo como reflexión, evidentemente, tiene que ver también con posiciones, que es lo que quiero establecer en este diálogo con ustedes, es establecer cómo construimos el aprendizaje, por qué llegamos a donde llegamos y por qué estamos en este atolladero, ¿de acuerdo? Y eso es lo que me propongo, es decir, cuando yo encontré que mis chicos y chicas de 18 años tenían grandes dificultades para entender y comprender lo que leían, teniendo 18 y más, me dije, algo estamos haciendo muy mal, ¿me entienden? Es decir, cuando chicos y chicas de 17 y 18 años están estudiando a través de un proceso que es memorización casi al 80 y 90%, me estoy diciendo, algo está fallando en general. Cuidado, eso no quiere decir que haya gente con una capacidad adaptativa y una media muy importante, tan increíble que la mayoría sobrevive al sistema. Eso es increíble. Lo que estoy demostrando con esto es que nuestra capacidad adaptativa es muy grande, pero en los extremos, es decir, van a quedar gente en los laterales de esa media, gente que tiene un, vamos a decir, coeficiente intelectual, luego lo rebatiré, no se trata de solamente el coeficiente intelectual, es decir, niños que tienen un coeficiente por encima de la media y niños que tienen su propio ritmo que están fuera del sistema o que no tienen atención dentro del sistema, ¿de acuerdo? Entonces, el fracaso escolar no es un fracaso escolar de gente no adaptada con coeficientes intelectuales bajos, no. Son niños que tienen un ritmo y un coeficiente muchas veces por encima de la media. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque estamos etiquetando y estamos, me permiten hacer un paréntesis, otra de las cuestiones que quería hablar es que estamos viviendo en un momento, lo que ha sido desde la década de los 60 hasta acá, en una sociedad supuestamente, lo que podríamos decir sociedad del consumo, en el cual
los procesos vitales en estos momentos están altamente medicalizados, o dicho en otras palabras. Lo que quiero decir con esto es que procesos que son normales y son intrapersonales en un momento determinado, al no estar dentro de esa ecuación de medias, están medicalizados. Y eso lo estamos padeciendo en la actualidad. Claro, es decir, el papel que tienen en estos momentos las farmacéuticas, ya sé que me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero es que estamos viviendo en una sociedad muy compleja, ¿me explico? Nunca tantos niños han estado dentro del sistema educativo tan medicalizados como es en la actualidad. Vuelvo a repetir, algo nos está pasando, ¿ok? Bueno, una vez hecha esta aclaración de dónde vengo, ahora es a dónde quiero ir y en el medio qué quiero contar. Para corregir el proceso del que estoy hablando, es decir, por qué chicos y chicas de 18 y más son incapaces de disfrutar con lo que leen y comprender lo que leen. ¿Qué estamos haciendo mal? Muchas veces trabajar con adultos es mucho más difícil porque todos somos muy plásticos y somos muy plastilina, pero no es lo mismo las conexiones neuronales cuando alguien tiene 6, 7, 8 añitos que cuando alguien tiene 60 y más, o 40 y más, o 18 y más. ¿Me explico? Todos somos muy plásticos, siempre, pero la plasticidad innata, la primera, es una plasticidad que se hace a velocidades de años luz, ¿me explico? Y luego también, pero luego hay más hándicaps, que ya intentaré decir algo luego. Pero al principio la plasticidad es muy alta. Si nosotros trabajamos con todas las edades, pero intentamos trabajar sobre todo en las secuencias infantiles, nuestro proceso tendrá más éxito. Pero aquí tenemos otro inconveniente. ¿Cuál es el inconveniente? El inconveniente es el siguiente. No solamente vivimos en una sociedad de consumo, en quiebra y en crisis, es decir, en un modelo que realmente está saltando por los aires y necesitamos un reemplazo que estamos reinventando. No sabemos cómo va a ser, pero necesitamos urgentemente reinventarlo. Pero mientras estamos viviendo en un mundo donde el tiempo es un factor o es una variable que hay que tener presente en cuanto que no es lo mismo el tiempo que teníamos hace 20 años con respecto a la secuenciación del tiempo, es decir, a la velocidad del tiempo. En el pasado, el tiempo, por falta de estímulos, estaba más ralentizado. ¿Me explico lo que quiero decir? Era más lento, porque los estímulos eran muchísimo menores. Y por lo tanto, la percepción que teníamos del tiempo es diferente. O dicho en otras maneras, para poder entender lo que estoy diciendo, que es evidente, pero no sé si me explico bien, perdonen ustedes, es lo siguiente. El tiempo en el mundo rural tiene otros ciclos diferentes al tiempo en la urbe. ¿Me entienden? Las velocidades han variado, porque el tiempo es subjetivo, es relativo, no estoy diciéndolo yo, lo está diciendo la física. Entonces, si el tiempo es relativo, lo que hemos hecho es acelerar el tiempo. Y el tiempo que nosotros contabilizamos en estos momentos, o pretendemos vivir en estos momentos, es un único tiempo. Es un tiempo en el que el pasado, el presente y el futuro se confluyen y no hay más tiempo que el aquí y ahora. Por lo tanto, cuando necesitamos proyectos que necesitan una maduración de plazos a corto, medio y largo plazo, tenemos muy poco que hacer. ¿Me explico? Es decir, los proyectos, no es lo mismo que una fruta madure en un laboratorio o en un invernadero que utilice el tiempo solar. ¿Me explico? ¿Qué tiene? Más tiempo. ¿Qué necesita? Más tiempo. Pero la fruta de un invernadero es como madera, no tiene olor, no tiene sabor. Es muy apetitosa desde afuera porque es un producto de laboratorio, pero no tiene de alguna manera consistencia, ¿de acuerdo? O las particularidades naturales. Pero una fruta que sí tiene olor, aroma, sabor, puede ser más imperfecta, pero necesita un ciclo temporal, ¿me explico? Por lo tanto, ¿qué problema tenemos en estos momentos dentro del sistema educativo? Los tiempos con los que trabajamos. Mire usted, ministerio, no puede un curso escolar, con los tiempos que tenemos dentro, establecer estas competencias con nuestros niños y niñas. Porque es ilógico, no tiene razón de ser. ¿Me explico? Porque son procesos evolutivos que tienen que ver más que con normas, con procesos realmente, digamos, neuronales y biológicos. ¿Me explico? Y por lo tanto no tiene tanto que ver los tiempos
administrativos burocráticos, con los tiempos reales que necesitamos para llegar a según qué ciertas vivencias y conclusiones, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es la teoría y otra cosa es que la teoría no tiene ninguna capacidad de transformación. La teoría, es decir, el pensamiento abstracto, construye en abstracto. Deseo tal cosa, construyo en abstracto, pero es simplemente como humo, vamos a decir así. La única... Pero cuidado, es el primer paso de la actuación. Necesito una idea, necesito ese revulsivo de la idea, ¿de acuerdo? Pero la idea en sí misma no tiene ningún efecto, necesita una segunda parte. ¿Cuál es esa segunda parte? La acción, la praxis, lo tangible. Y eso, la tangibilidad requiere tiempo, porque no todos llegamos ni al mismo sitio, ni al mismo lugar en el mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es decir, necesitamos que ese tiempo sea personal e intransferible, por una parte, pero por otra parte necesitamos que lo que conozcamos, además de lo teórico, es decir, que el conocimiento teórico no tiene ninguna capacidad de transformación y solo tiene capacidad de transformación la información que se hace tangible, que se hace real. Y eso es lo que voy a explicar. ¿Por qué trabajar con los niños? ¿Por qué trabajar con la infancia? ¿Por qué es tan necesario? Cuando nosotros establecemos, nosotros podemos reconocer como adultos, podemos familiarizarnos y tener un reconocimiento de de ese lenguaje corporal, del lenguaje corporal, y somos capaces de establecer en cada gesto, en ese proceso gestual, una emoción, un estado de ánimo, ¿de acuerdo? Pero para llegar ahí, antes hubo que llevar un recorrido realmente más largo, ¿no? Es decir, el recorrido del reconocimiento emocional es un recorrido largo y que no siempre concluye con éxito. Es decir, no siempre, por el hecho de ser adulto biológicamente, uno va a tener esa capacidad de tener lo que en estos momentos se denomina inteligencia emocional, ¿vale? Es decir, las emociones no son propias, pero el manejar las emociones requiere ciertas habilidades, que es lo que en la actualidad se llama inteligencia emocional, ¿de acuerdo? ¿Cómo llegar a ella? En estos momentos hay ciertas cuestiones que, lo mismo que antes decíamos, que estábamos viviendo en una sociedad de consumo y por lo tanto la medicalización de la infancia, estamos viviendo una aceleración del tiempo y por lo tanto mucha carencia en que los procesos maduren llevando a cabo, teniendo en cuenta su propio tiempo, de proyectos a corto, medio y largo plazo para obtener resultados. Otra de los procesos que en estos momentos nos invaden es lo siguiente: ¿quién tiene competencia para hacer según qué cosas? La familia dice que no tiene tiempo. Papá, mamá trabaja y abuelo y abuela ya tiene bastante, con lo que tiene como para encima ponerse a educar una segunda generación. Lógico, por otra parte, ¿no? Esa es el primer hándicap. La familia en estos momentos no es una familia que pueda dedicar muchas horas, es decir, mucho de su tiempo a la colaboración familiar. Es decir, a la socialización en el ámbito familiar, porque no hay nadie en casa. Y al no haber nadie en casa, cuidado, no estoy diciendo que vuelta al pasado, no estoy diciendo que cualquier tiempo pasado es mejor, no. Estoy diciendo que tenemos un problema que todavía no lo tenemos resuelto, es otra cosa. Por lo tanto, el ámbito familiar en estos momentos tiene muchas dificultades para sobrevivir, porque las presiones son de tal magnitud que realmente la propia familia está en entredicho, o cierto modelo de familia, me explico, no la familia, sino ciertos modelos familiares estándares, ¿de acuerdo? No es lo mismo la familia tradicional para toda la vida que una mujer o un hombre que a lo largo de toda su vida pueda tener 4, 5 o 6 cambios de familia, ¿me explico? Quiero decir, eso es importante. No es un montaje hollywoodiense, es la realidad. No es lo mismo una familia monoparental que una familia tradicional, y no es lo mismo, quiero decir, con respecto a sus posibilidades. Y teniendo en cuenta todo esto,
pasemos al otro elemento de la actuación, que es después de la familia, inmediatamente está la escuela. Aquí encontramos otro problema. Si la familia no puede ocuparse todo el tiempo que debiera a la educación, digamos, más elemental o más de los rudimentos más básicos de la vitalidad infantil, como son la autonomía personal, como son las emociones, como son la convivencia básica, lo trasladamos a la escuela. Pero la escuela en estos momentos también está en reconstrucción. Bueno, en estos momentos el debate entre escuela pública y escuela privada nos está llevando todo, digamos, todas las energías, ¿de acuerdo? Es necesario porque la supervivencia de la escuela pública es de tal necesidad que realmente el perder esa batalla no retrotraería a la década de los 30 o de los 20 del siglo pasado, en este país, por ejemplo. Por lo tanto, es de una vitalidad es decir, incuestionable, ¿de acuerdo? Hasta ahí estamos bien. Pero en ese discurso, y llevo, les dije al principio, ¿verdad?, toda mi vida, y 25 en activo. Discúlpenme. En ese proceso que estoy diciendo, no he visto todavía seriamente el desarrollo de un debate con respecto al modo educativo que queremos para nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. ¿Dónde está el debate? Ustedes saben, hay ciertas comunidades como es el País Vasco y Cataluña, donde realmente los movimientos pedagógicos alternativos han calado y ellos tienen ciertos proyectos desde hace muchos años en sus comunidades. Ustedes me pueden recordar uno solo en Asturias, no vale Andolina. Oficial oficioso, ¿hay alguna alternativa? Pues miren, no. Y eso es preocupante. Es preocupante porque no quiero decir que el modelo haya que desterrarlo, funcionó y funcionó bien, pero funcionó para una época determinada, pero ya no para esta. ¿Me explico? Quiero decir, fue un modelo operativo para un modelo hasta la década de los 60-70, vamos a suponer incluso hasta los 80, pero ya no es válido, se desmorona. No estoy hablando del debate público y privado, que también, pero es otro debate, sino ¿estamos de acuerdo con el modelo educativo que están recibiendo nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes? ¿Es suficiente la escolarización o hay algo más que escolarizar? Porque la escolarización no es un parking o un horario laboral infantil, ¿me explico? Los niños cogen su cartera, lo mismo que el papá, y se va a la oficina. Está ocupadito. Es algo más que estar ocupadito. Y es algo más que aprender matemáticas y literatura. Sí, no sé si ustedes entienden. De alguna manera, no pretendo que ustedes compartan, sino que si yo me explico lo que pretendo establecer en el debate, ¿no? Es decir, sí está bien, digamos, sí la escolarización es fantástica, de acuerdo, pero en estos momentos estoy hablando del siglo XXI, no estoy hablando de la década de los 30 del siglo pasado, sino del siglo XXI. Claro, y cuidado, porque en estos momentos nos están seduciendo a través de la tecnología y eso tampoco lo va a arreglar todo. ¿Sí? ¿Entienden? Es decir, no es su plan, es el modelo el que no tiene mucho sentido. Bueno, entonces, ¿de qué estoy hablando? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo aprendemos? Es mágico. Realmente estamos... Yo siempre... Quizá generacionalmente yo pertenezco a una generación analógica, no soy digital, y por lo tanto eso marca las diferencias, evidentemente que marca las diferencias. Y dentro de la cultura analógica, realmente estamos en desuso con respecto al modelo de cultura, digamos, de educación digital que se está imponiendo, pero no quiere decir, es decir, si en algunas cosas estamos, iba a decir desfasados, no es desfasado, es decir, superados, en otro momento, en algunas cosas hay ciertas cuestiones que tienen que pervivir, y voy a decir por qué. El aprendizaje y las habilidades de aprendizaje es algo que a veces la gente piensa que es cantidad de complejo. Miren, es una cosa muy básica y es un proceso sumamente
muy elemental, podríamos decir. El aprendizaje es un proceso evolutivo que funciona como, digamos, sustratos geológicos. Imagínense una montaña. Hacen una sección a la montaña y ven los distintos sustratos geológicos que a través del tiempo la fue componiendo. La montañita no apareció de la nada, fue a través de un proceso temporal a corto, medio y largo plazo, ¿sí? Es decir, la armonía necesita tiempo, es otra cosa interesante. Si queremos armonía, necesitamos tiempo. La armonía tiene que ver con la belleza y la salud. La falta de armonía tiene que ver con la enfermedad y la fealdad. La felicidad es la ausencia de dolor, o la belleza es la ausencia de dolor. Eso me gusta, la belleza es la ausencia de dolor. Fíjense que no tiene nada que ver con otros mecanismos que estamos oyendo por otro lado, que oímos por otro lado. Pero volvamos a ver, si el aprendizaje es progresivo, ¿vale? Lo que quiere decir que si es progresivo, los aprendizajes más inmediatos, más básicos que hacemos como bebés y que luego hacemos en la infancia y luego hacemos como adolescente y luego hacemos como adultos y luego hacemos en la edad más mayor, esos sustratos apoyan unos a otros y las deficiencias o las carencias que vamos teniendo en cada uno de ellos son acumulativos para bien y para mal, ¿se entiende? Con lo cual es muy importante saberlo, porque nos estamos apoyando sobre carencias o deficiencias que no son actuales, sino que vienen del pasado, ¿sí? Otra cosa, nada es determinista, todo se puede solucionar, no de psicólogo ni psiquiatra, sino viene por otro lado, ¿me explico? Es decir, en ese modelo que hablaba yo de una plasticidad que nos permite cambiar procesos, ¿sí? Pero ahí juega una cosa importante, que es la voluntad. Hay mucha gente que en un momento determinado, cuando llegamos a 18 años o a 24, voy a poner este ejemplo, normalmente nuestro patrimonio idiomático, lingüístico, ha alcanzado ciertas cuotas y en muchas ocasiones cierta madurez, madurez también. Hay gente que de los 18 hasta después ya no aprenden, es decir, ya no amplía más su patrimonio lingüístico, ¿me explico? Ya le es suficiente. Lo que quiero decir es que si alguien se conforma al llegar a cierta edad, de alguna manera, sean 16, 18 o 24, me da lo mismo, a esa edad establecemos que el patrimonio lingüístico que tenemos ya es suficiente y no da para más, quiere decir que todo el proceso, toda la edad posterior de los 18 y más es algo que es como un desierto, pero es un desierto vivo. ¿Ven la diferencia? No es lo mismo que algo estéril, sino que tiene potencial de crear. Otra cosa es que uno quiera crear o no. Es lo mismo que cuando me dice, tengo, imagínense, 30 años, o 45 o 26, ya tengo una concepción de la realidad y puedo escuchar otras versiones, pero decir, yo tengo la mía y de ahí no me apeo. Sí, le suena también, ¿no? Es decir, lo que generamos, un modelo de sociedad como la nuestra genera, por procesos que explicaré brevemente, genera personalidades muy rígidas. Me explico respecto al pensamiento. Una vez construido, ahí me quedo. Que es lo que ayer Sara comentaba, por qué hay gente creativa y gente que no lo es. Y eso intentaré yo también establecer por qué en un momento determinado hay gente estándar y gente que tiene mucha capacidad creativa o imaginativa. Y eso no estoy hablando de Beethoven, de Mozart, no estoy hablando de gente, digamos, Einstein, no estoy hablando de gente brillante, digamos, ¿no? Sobresaliente, estoy hablando de gente común y corriente en un momento determinado que tiene una capacidad adaptativa diferente a la media, es decir, que lo hace no por patrones estandarizados, sino que lo hace a través de mecanismos sumamente creativos. ¿Vale? Porque la creación, la capacidad de creación está en todos nosotros, es decir, todos poseemos esa capacidad creativa. Lo que ocurre es que en un momento determinado esa capacidad creativa se ha disipado, se ha de alguna manera dinamitado. Ustedes se acuerdan seguro que las personas, casi el 100%, casi me atrevería a asegurar, de las personas que están aquí, ha leído El Principito. Yo me imagino que sí. ¿Recuerdan cuando El Principito dibuja, ustedes se acuerdan, como una boa
que se había comido un elefante, ¿de acuerdo? Él escribe, dibuja una boa, pero no, simplemente no pone muchas señales, no pone el ojito, simplemente, y se lo muestra a un adulto. Y le dice al adulto, ¿te da miedo? Y dice el adulto, ¿por qué me va a dar miedo? Es un sombrero. Dice el niño, no, es un sombrero. Entonces hace la reflexión, a los adultos lo hay que explicar todo, porque por sí mismo no entienden. Y entonces va y le dibuja un puntito, el ojo, es decir, a la boa, y se lo vuelve a enseñar. Y dice, vuelve a decirle que es un sombrero. Dice el niño, no es posible. Y entonces ya definitivamente le dibuja un elefante dentro de la boa. Y entonces le dice el adulto, déjate de dibujar boas cerradas y boas abiertas y dedícate a las matemáticas, a la literatura, a la geografía. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es que ciertas habilidades, si no son productivas, esta sociedad no las desea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, necesitamos que nuestros niños sean Nadal, Mozart, Beethoven, Alonso. Imagínense los número uno. O son ese número uno o nuestros niños nada de nada. Entonces nos movemos en esos parámetros, o todo o nada. Y en el medio hemos dinamitado la creatividad. ¿Sí? ¿Lo ven? O todo o nada. O genios o mediocres. Y en el medio la creatividad se ha dinamitado. El proceso de aprendizaje lo llevamos ¿cómo lo llevamos a cabo y para qué lo necesitamos? Tiene que ver con esas herramientas que yo decía, que son en principio tan básicas y a la vez es como la paradoja de la vida, son básicas pero son muy complejas neuronalmente, que es de la dependencia a la autonomía física, ¿no? Es fantástico como una criatura, es decir, como un bebé que tiene un 100% de dependencia del adulto se convierte en alguien autónomo. Y ese es el mayor aprendizaje que hemos realizado en toda nuestra vida. Porque el mayor aprendizaje de nuestra vida lo realizamos en los 8 primeros años. Luego nos repetimos. Y luego almacenamos datos. Pero eso es otra cosa, ¿ok? Pero lo más fundamental es que en los 7, 8 primeros años de nuestra vida determina de una manera importante, entre comillas, no es determinante 100%, ¿de acuerdo? Pero es muy significativo todo lo que ocurre en esa edad, porque mucho de nuestro futuro va a venir determinado por esos 8 primeros años. Y ese aprendizaje de la dependencia a la autonomía viene determinada simplemente por articular, primero, una autonomía física personal, ¿verdad? Es decir, de estar acurrucadito simplemente con la mamá, porque es la fuente de alimento, a tener una libertad de movimiento hasta poder andar. Esa es la autonomía más prioritaria, prioritaria. Sin esa todo lo demás no funciona, evidentemente. Si los estímulos son positivos, evidentemente el crecimiento no tiene por qué tener ningún problema. Si los estímulos son negativos, evidentemente puede haber carencias de psicomotricidad. ¿De acuerdo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Los niños que son acariciados, que son estimulados, tienen una psicomotricidad más pronta que aquellos niños que se les abandona la cunita y nadie les toca. Eso se ve muy bien en los orfanatos. Hay niños que tienen mucho retraso de psicomotricidad por la falta de tacto, de contacto. Por lo tanto, el aprendizaje se realiza a través de los sentidos. Miren ustedes, es tan importante y tan básico esto, de que el mundo, nuestro mundo, es mundo solo y únicamente a través de los sentidos, los que tengamos. Pero los sentidos son nuestras ventanas al mundo. La vista, el gusto, el olfato, el tacto, ese sentido más prolongado que tenemos. Tenemos kilómetros de piel, ¿okay? Que no utilizamos, o muy puntualmente para según qué cosas. Fíjense, falta de creatividad total y absoluta. Por mucha venta de sexo en internet que se haga. Eso es otra cosa, ¿ok? Pero la falta
de conectarnos a la realidad, al mundo, a través de nuestros sentidos, está cortacircuitada. Los adultos no se tocan a no ser para... Oiga, esas limitaciones nos hacen muy pobres, ¿sí? En la infancia se nos consiente. Abrazamos a nuestros bebés, los amamos, los queremos, los estrujamos, los comemos. Cuando empiezan a ser un poquito más grandes, aún también en las guarderías. Pero cuando ya son un poquito más grandes, ahí se cortacircuita cualquier contacto y ya no nos toca nadie más, a no ser que nos elijamos puntualmente para según qué cosas, ¿sí? No somos una sociedad muy amorosa, precisamente. Somos muy violenta, muy agresiva y generamos muchas guerras, ¿sí? Bueno, esas son otras cuestiones. Guerras domésticas incluso, ¿ok? Por lo tanto, una vez que somos capaces de tener autonomía de movimiento, vamos a explorar el mundo. Esa es la primera etapa. Supuestamente, ese es el paraíso de todo humano. Y muchos niños no tienen infancia para recordar. Eso es importante tenerlo en cuenta. Nuestro único patrimonio o paraíso personal es la infancia. ¿Saben por qué es la infancia? Porque todavía no somos conscientes de nuestra mortalidad. Es la diferencia entre el paraíso y la realidad. El paraíso es la no consciencia de la mortalidad, de la muerte, al margen de las otras constancias que yo he dicho de tener un entorno facilitador. ¿Sí? ¿Entienden lo que quiero decir? Alguien que nos proteja, que nos quiera, que nos haga indispensables, que nos hagan los reyes del mambo. Con mesura, porque con el amor no basta, ¿ok? No es todo por mi rey, no, porque hay reyes tiranos, ¿de acuerdo? Cuidado que el amor no basta. Y si no, veamos todos los desmanes que hay allá afuera. Pero lo que quiero decir es que si ese es nuestro patrimonio, repito que hay muchos niños, y en las sociedades desarrolladas también, que no pueden acceder a ese paraíso, a ese patrimonio. Si eso ocurre en la infancia, olvídense de lo que ocurre luego en la infancia posterior, la adolescencia y la juventud. Ahí es, sálvese quien pueda. Pero por lo menos comemos todos los días, eso sí. Entonces, y ahora vamos a explorar el mundo. Evidentemente, el aprendizaje, como decía antes, es un aprendizaje que se hace de una forma innata, autónoma, y de una forma a través de un entorno o un medio que es el entorno, el medio. Lo que en sociología denominamos el entorno y los agentes de socialización. Perdón, es que volví para atrás, quería... Disculpe. Perdón, lo que quería decir es que hay algo muy importante que es innato, pero hay algo tan importante como la parte innata que tiene que ver con el entorno y los agentes de socialización. Es decir, ¿quién nos educa? ¿Quién nos ayuda a construirnos? O dicho en otras palabras es, ¿quién nos ayuda a que nosotros seamos grandes, autónomos? ¿Quién nos ayuda a construirnos? Evidentemente, quien nos ayuda a construirnos son, en primer lugar, la familia. Recuerden, como he dicho, que la familia en estos momentos está desaparecida en combate, porque evidentemente el tsunami económico en el que estamos viviendo hace que sea prioritario, sí o sí, pelearse por un salario, ¿ok? Por lo tanto, aquello que en la década de los 60, 70 y sobre todo 80 se hablaba en Occidente de la sociedad del ocio, es decir, que íbamos a vivir con un porcentaje de horas trabajadas muy pocas, digamos, es decir, que la jornada laboral se reduciría, subiría el salario y el tiempo de ocio se incrementaría, y a eso se llamaba la sociedad del ocio. Evidentemente, más que utopía y quimera, es que se deshizo, digamos, en la nada. ¿Me explico? Es decir, no solamente eso, sino que la involución es de tal magnitud que volvemos a la Edad Media del siglo XXI. Con todo y eso, lo que quiero decir es que la familia en estos momentos tiene tantas cicatrices internas que tiene muchas carencias para poder ser facilitador
de una forma muy positiva para la criatura. ¿Me explico? Eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, la familia en muchas ocasiones no está capacitada para llevar a cabo toda esa labor. Evidentemente, no lo obviemos. Si en el pasado fue diferente, era a costa siempre del trabajo y la mano de obra femenina. Eso no lo podemos olvidar. Por lo tanto, como el trabajo y la mano de obra femenina no existe ya, gratuita, ya no está, evidentemente la crisis se ha ampliado. Esa es una de las cuestiones. Pero la otra cuestión que yo quería decir es que en ese proceso, sobre todo en la infancia, en la guardería y en primaria, los mecanismos más básicos y más fundamentales a través de los cuales aprendemos son la imitación, el juego, premios y castigos y ensayo y error. Es decir, no son mecanismos sofisticados, saben ustedes, de lucubrar teorías de física cuántica. No pasa por la física cuántica. Son mecanismos muy básicos. Un niño y una niña, desde bebé hasta los 7, 8 años, su aprendizaje es simplemente a través de la imitación, el juego, ensayos y error y premios y castigos. Es así, ha sido siempre así, es así y además es universal. ¿Me explico? Quiero decir que no es algo de la sociedad occidental como patrimonio de aprendizaje o socialización nuestra. No, esos mecanismos son universales. Los niños, los humanitos, aprendemos a través del juego, de la imitación, de premios y castigos y ensayos y error. Y aquí quiero decir una cosa. Cuando nosotros estamos aprendiendo, somos como un investigador en un laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que el sesudo señor de 40 y más, vamos a suponer, que no haya tenido que emigrar a Alemania o a Japón o a Estados Unidos, que esté en un laboratorio de por aquí cerca, en Oviedo, se mete en su laboratorio y ya le estamos dando sesgos de naturaleza científico y a priori, es decir, tiene una connotación de tener una revalorización social, un prestigio, ¿de acuerdo? Es decir, un científico tiene un prestigio, está en un laboratorio, aislado o no, en colaboración con otros científicos y anda con probetas, retortas, tubos de ensayo y microscopios muy elaborados o muy técnicos, podríamos decir. A un científico se le permite ensayar y tener errores, es decir, antes de alcanzar un logro, en el largo de ese proceso hay muchos experimentos que son vacíos, es decir, que no han alcanzado el logro, ¿sí? Es decir, alcanzar un logro significa que el logro no se alcanza de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera. Por lo tanto, para aprender necesitamos equivocarnos muchas veces y la equivocación en una sociedad como la nuestra no se permite. Es decir, es muy raro. Vamos a ver, no estoy hablando de permisividad, no confundamos, no estoy hablando de permisivo pero estoy diciendo que nuestro aprendizaje, bien sea en la familia o bien sea en el sistema educativo, concedemos muy pocas posibilidades para que un niño lo intente una segunda, una tercera y una cuarta vez. Y eso es grave, gravísimo. Cuando nuestros niños de la primera no lo alcanzan, empieza a ocurrir procesos complejos con respecto a su autonomía y su autoestima. Si lo alcanzo, si soy el número 1, el primero de la clase, me aplauden y tiene honores, como el científico, el Nobel. Pero si no lo logré de la primera y en vez de un 9 tengo un 3 o un 2, ese suspenso significa algo, que no estoy a la misma altura. Porque es importante tener en cuenta que en estos procesos la construcción de nuestra identidad también se establece o se desarrolla por comparación con el otro. ¿Me explico? Si el otro es el ganador, es el exitoso, yo soy el perdedor, el fracasado. ¿Me explico? Es decir, no estamos construyendo ámbitos colaborativos, no estamos estableciendo procesos colaborativos. Estamos estableciendo procesos competitivos donde es importante tener en cuenta que no permitimos una equivocación o que la equivocación en el sentido de dar más oportunidades que una o dos. ¿Qué ocurre si me dan más oportunidades que una y dos? Que al final logro mi objetivo y eso restablece mi autoestima.
Es fantástico esto. Si yo he fracasado, si he fallado, y de hecho utilizamos el término fracasar, si al intentarlo en la primera no he logrado mi objetivo, y la segunda tampoco, y la tercera tampoco, pero me logra, es decir, alguien es capaz de darme una cuarta, una quinta, una sexta oportunidad, realmente si lo logro, lo que ha habido en mí es la capacidad de logro y el incremento de autoestima, porque de lo contrario me sentiré fracasado. Esos procesos mentales se construyen en la infancia. Esos procesos mentales se construyen en la infancia. Por lo tanto, necesitamos revisar, evidentemente, ese proceso, porque no lo hacemos solamente en la infancia, con los niños, sino lo hacemos con los adolescentes, con los adultos, y nosotros como adultos también somos intransigentes, es a donde yo quería llegar, somos intransigentes, y la intransigencia va mal con el aprendizaje. Si alguien es intransigente conmigo, es muy difícil que yo logre aprender, porque el aprendizaje necesita confianza. Sin confianza no hay aprendizaje. El aprendizaje es un camino, pero ¿aprender qué? Esa es la otra clave, algo que para mí sea significativo e importante. Por lo tanto, si en la familia tenemos dificultades, en la escuela también las tenemos. Repito, si hablamos de una institución burocrática, de unos profesionales dentro de esa institución burocrática y de unos resultados, algo habrá que cambiar, porque no está dando buenos resultados. Es decir, no somos más felices por pasar por el sistema educativo, sí. Es un logro, cuidado, no estoy diciendo a la edad media, no, cuidado, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, necesitamos revisarlo porque podemos hacerlo mejor. Fíjense ustedes, necesitamos revisarlo porque podemos hacerlo mejor. Por nuestros niños y por nosotros también. Por nuestra infancia, es decir, por los niños y niñas que ahora están en edad infantil, pero por nosotros también. Necesitamos darnos muchas más oportunidades. Una vez establecido esta cuestión, el aprendizaje, antes decía que eran fases que se construyen como secuencias de estructuras en la roca, es decir, segmentos, los distintos sustratos o segmentos en una roca, en una montaña, ¿vale? Una vez que un niño de 4, 5, 6 años ya ha explorado, es decir, ya tiene la autonomía, ya ha reconocido el entorno, aparece otro proceso más complejo en el cual no es lo tangible, es decir, no es el olor, el sabor, el tacto, lo que reconoce el espacio, ¿vale? Sino que aparece otra realidad que tiene que ver con el mundo simbólico, con la intelectualización. Y aquí hay un pequeño problema, porque de niños volvemos otra vez, la posibilidad de experimentar a través de los sentidos es posible. Nos permiten mancharnos, nos permiten tocar, oler, comer, ¿saben? Es decir, disfrutar haciendo lo que hacemos, ¿no? Pero según crecemos, nuestros sentidos cada vez más se están alejando del centro más potente que va a ser la labor intelectual. ¿Me explico? Es decir, luego hacemos jornadas gastronómicas como un motivo económico, pero no es placer. Vamos, es decir, no es el placer de un niño cuando por primera vez o segunda o cuarta come algo por primera vez o por quinta o por sexta, donde se da su tiempecito. Sabor a plátano, el sabor a lo que ustedes imaginen, melón fresco, helado, chocolate. Ok, es decir, si yo hablo de limón, chocolate, turrón, mero, lenguado, verduras, es decir, ustedes tienen recuerdos de ciertas sensaciones, sobre todo de texturas, ¿verdad? De texturas que son más blanditas, más duras, más rugosas. Pero ese es casi un juego que ya casi no nos permitimos, porque no todo el mundo puede ir a Adrià a comer esas, a degustar o a descubrir en este momento texturas que no existen. Texturas que no existen.
estamos conectando, por lo tanto, de ciertas destrezas que son de primera mano, es decir, que son nuestras y que nos dan mucha información de un momento determinado. Lo relegamos para que entre en escena otra segunda, digamos, una segunda potencia realmente que va a devastar todo lo demás, la capacidad intelectual. Aquí va a empezar lo que sería una división importante entre lo que sería la estandarización, escolarización, aprendizaje estándar tradicional, es decir, yo me adapto al entorno escolar, familiar, lo que demandan de mí, es decir, yo me amoldo, soy como plastilina que me adapto a esas exigencias, o establezco un mecanismo no estandarizado y establezco nuevas soluciones con respecto a relaciones que tienen que ver con un mayor aporte de creatividad. Esa creatividad, ¿qué supone? Una mayor dosis de imaginación, una mayor dosis de experimentación y una mayor dosis de autonomía. Muchas veces es que este niño o este adolescente es rebelde. Digamos, tendríamos que contextualizar según qué cosas, porque a lo mejor no es la rebeldía lo que está demostrando, sino es cierto rasgo de autonomía. Es decir, ciertas ganas de experimentar por su cuenta. ¿Entienden la diferencia entre la estandarización y la autonomía? La autonomía es la necesidad de experimentar por uno mismo. Pero para continuar, digamos, con esta idea, simplemente concluir con que la enseñanza reglada tiende a parámetros de uniformización, eso es lo que estoy diciendo. La enseñanza reglada, su objetivo último es que todos alcancemos el mismo nivel según a ciertas materias. Pues en sexto, en octavo, en primero de la ESO o en bachiller o en la universidad tengamos ciertos conocimientos de álgebra, de matemáticas, de cálculo, de geografía o de resistencia de materiales, me da lo mismo. Y esos parámetros lo da el Ministerio, ¿se entiende? Esa es una uniformización donde, al margen de peculiaridades, para lograr el objetivo de aprobado o suspenso, hay que alcanzar esos conocimientos, que es en la línea que Sara trabajaba ayer cuando exponía su tesis. Bien, de eso estamos hablando. Ahora, la creatividad es cuando poder establecer, más que la creatividad es la autonomía, poder establecer otros intereses y otros criterios a la hora de alcanzar nuestros objetivos. Y eso no se hace dentro, muchas veces, del propio sistema. En este sentido, me gustaría decirles que hay profesores y profesoras que trabajan intentando establecer metodologías alternativas y que realmente son, digamos, cuestionados por el resto de la plantilla docente, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que el sistema es muy potente y hacer cualquier cosa al margen del sistema realmente tiene un coste personal muy importante, ¿de acuerdo? ¿A qué me estoy refiriendo? Lo que me estoy refiriendo es que se pueden hacer las cosas de otra manera, pero tiene que alcanzar una masa crítica suficiente para que sea efectiva. Voy a hablar de esto. Se pueden hacer las cosas de otra manera, pero tiene que haber una masa crítica suficiente para alcanzar esa alternativa, para hacerla real, ¿de acuerdo? Porque por individualidades no se llega. ¿Me entienden? Es decir, hay experiencias, es decir, yo conozco experiencias tipo muy interesantes de personal docente, tanto en la enseñanza como en otros campos, muy interesante, que está haciendo experiencias increíbles, pero llega muy puntualmente a esas personas con las que convive en ese momento histórico, ¿de acuerdo? Pero no alcanza más gente, ¿entienden lo que quiero decir? Existen experiencias piloto interesantes, pero no alcanza la masa crítica, no hay relevo de la institución burocratizada, ¿de acuerdo? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que para hacer las cosas necesitamos una comunidad. ¿Recuerdan cuando hay un filósofo que también hace sociología, que es José Antonio Marina? Ustedes han oído hablar de él. Es un filósofo muy mediático. Él siempre, cuando habla de educación, siempre habla de
de un aforismo africano que me parece muy afortunado porque realmente es así. Para educar a un niño, o una niña, perdonen ustedes, pero bueno, para educar a un niño es necesaria toda la tribu. Eso es clave. Eso es clave, porque la familia, el sistema educativo, los medios de comunicación de masas, internet, las redes sociales, cada uno va por su lado. Y puede el más potente. Y el objetivo del más potente es económico, pura y dura. Es decir, no estamos hablando de educación, sino de rentabilidad económica, ¿ok? No lo perdamos de vista, porque si no perdemos oportunidades para cambiar según qué cosas. Cuando hablábamos de los procesos de socialización, ¿quién educa? Yo decía, la familia, el sistema educativo, pero además de la familia y el sistema educativo, existen o intervienen otros agentes que hay que tener muy en cuenta. En el pasado, hasta la década de los 60-70 aproximadamente, efectivamente la familia y el sistema educativo tenían una presencia muy importante en la educación de la infancia, ¿de acuerdo? Porque era una sociedad menos tecnificada que la actual. Pero a partir de los 80-90 y en la actualidad, los medios de comunicación de masas, televisión, sobre todo en el pasado, y en estos momentos internet, es de tal magnitud que la influencia de padres y escuela es muy pequeña con respecto a, digamos, la potencia que tienen medios como la televisión, internet y las redes sociales. Es decir, no podemos competir, no podemos competir. Y por lo tanto, desde esa no competencia, tenemos que establecer qué alternativas nos quedan dentro del ámbito escolar, es decir, dentro del ámbito educativo, dentro de las familias, ¿de acuerdo? A partir de investigación, es decir, el desarrollo científico, evidentemente, tiene una lectura muy positiva que nos ayuda a conocer realmente cada vez más en profundidad los entresijos de algo tan perfecto como es el ser humano en términos científicos, en términos biológicos, en términos médicos y sobre todo el desarrollo del cerebro en el sentido de todas las capacidades que la plasticidad de ese cerebro y la localización de las funciones en el mapa, digamos, mapear el cerebro y dónde se asientan cada una de las funciones, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de ese proceso, hasta hace nada, es decir, hasta hace menos de una década, el modelo de desarrollo ideal estaba basado en la inteligencia intelectual. Por lo tanto, todo estaba basado, todo y más, estaba basado dentro de un desarrollo que tenía que ver con un coeficiente intelectual en el sentido de que aquel más, digamos, el desarrollo más óptimo venía determinado por mediciones que tenían que ver con el coeficiente intelectual y por lo tanto todas otras destrezas no se tenían en cuenta. Hasta que se descubrió que la inteligencia intelectual, sea el aprendizaje de matemáticas, de literatura o otras, física, química, etc., existen otras muchas habilidades que son muy importantes en el desarrollo armónico personal, ¿no? Y de eso estamos hablando cuando hablamos de inteligencia emocional. De inteligencia emocional, disculpen ustedes. Estamos hablando de otras inteligencias, lo que podríamos llamar inteligencias múltiples, que estoy segura que la mayoría de las personas que están aquí han oído hablar de inteligencias múltiples. Es decir, hay personas que de una forma innata pueden desarrollar una inteligencia intelectual, un coeficiente intelectual tradicional, como estábamos diciendo. Pero eso no es todo, porque hay otras muchas destrezas que poseemos y que muchas veces no están detectadas. Ese tipo de inteligencia tiene que ver con la corporal o cinestésica, es decir, la capacidad de movernos en el espacio. Evidentemente no todo el mundo puede ser un artista del Circo del Sol. ¿Ven ustedes? Pues claro, es decir, hay cierta inteligencia innata que tiene que ver con lo físico, pero entre ser alguien que trabaja en el Circo del Sol y tener la posibilidad de desarrollar habilidades de psicomotricidad y hacer gimnasia en el colegio, que muchas veces suele ser fútbol, entre comillas, permítame el estereotipo, pero bueno, también hay profesores de educación física cada vez más preparados, más motivados y haciendo cosas más importantes y más interesantes corporalmente, ¿de acuerdo? Pero lo que estoy diciendo, entre esa gama de posibilidades estamos nosotros.
que tenemos un cuerpo, que trabajamos en el Circo del Sol, que no jugamos a fútbol, que no vamos a gimnasio, pero ¿qué hacemos con nuestro cuerpo serrano? Lo despejamos simplemente, pero no tenemos conciencia. ¿Okay? Por lo tanto, el aprendizaje es decir, de algo que va con nosotros, que es nuestro propio cuerpo, en el proceso de aprendizaje era, o eras bailarina muy buena, o jugador de fútbol, o muy bueno, o si no, no había nada que hacer. ¿Entienden lo que quiero decir? Pues hay mucha gente que, desde esa perspectiva, muchos niños y niñas se quedaron pues con esa sensación de que no valen para, es decir, que jamás irán a una pista de baile porque ellos no saben bailar, son torpes. Oyen la palabra torpe, aquí dentro en algún sitio, soy torpe para moverme. ¿Sí? ¿Les suena eso? Soy torpe para moverme. Pues eso tiene que ver con esas destrezas de las que estamos hablando respecto a un proceso de mecanismos que en estos momentos, a través de inteligencias múltiples, se está intentando trabajar. Es decir, al margen de que seas Fred Astaire, ¿recuerdan ustedes a las generaciones más mayores? O cualquier bailarín al uso en la actualidad. Es decir, no hace falta ser un gran bailarín para disfrutar desde la perspectiva de lo corporal, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, lo que estaba diciendo es que el cuerpo se dejó allí en una esquina y solo avanzó un gran cerebro, CI, coeficiente intelectual. Construcciones lo que quiero decir, construcciones simbólicas, construcciones intelectuales, en un cuerpo que no sabemos qué hacer con él. Hombre, vale mucho porque a nivel económico da de sí la industria de la moda, de la belleza, de la cosmética, ¿entienden ustedes? Pero realmente lo disfrutamos, le sacamos partido, muchas veces no, la mayoría de las veces no. ¿Okay? De ahí que muchas cosas de las que hablaba Sara ayer también viene determinada por eso, de que muchas personas en un momento determinado encuentran que su cuerpo está rígido, que su cuerpo no está blandito, realmente que no le acompaña a las cosas que quiere hacer, que no tiene suficiente armonía en su movimiento, ¿sí? Algo así, ¿ven ustedes? Algo así. Otra de las cuestiones, además de lo corporal, es como muy visual, es como muy real, ¿no? Como muy directo, pero lo mismo podríamos decir de la música. No hace falta ser Beethoven, un niño, si no tiene las actitudes adecuadas, inmediatamente se le retira el piano, la flauta, el violín y lo que sea, ya no más música. ¿Por qué? ¿Por qué? No tiene por qué tener ninguna finalidad última, utilitarista, económica. Por el placer de hacerlo, por mero placer. ¿Ok? Y, bueno, lo que a mí me interesa es las competencias. Lo último que estaría diciendo es el desarrollo de habilidades en un ámbito que prácticamente, no siendo hasta hace unos años, nadie hablaba, que es lo que se denomina como inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional y qué nos permite? Ya para ir terminando, yo lo que quería era establecer que está muy bien, nuestro sistema educativo sigue primando en la mayoría de los casos lo que es el desarrollo de coeficiente intelectual, es decir, somos un gran cerebro estableciendo ecuaciones o pensamientos abstractos, Aristóteles, Kant, el teorema de Pitágoras, lo que ustedes han aprendido a lo largo de su proceso educativo, ¿vale? Un gran cerebro con unas manitas y unas patitas que se mueven, ¿no? En muchos casos. Pero a la vez encontramos con que ciertas cuestiones que antes nadie hablaba son imprescindibles ahora para realmente tener cierta plenitud o cierta satisfacción personal y colectiva, que son las competencias emocionales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencias emocionales? Pues estaríamos hablando de algo así como procesos muy básicos en la infancia, como son el miedo, la satisfacción, el agrado, el enfado, la alegría, el enojo. Esas son muy básicas, pero según se van desarrollando en la edad adulta, aparecen
cosas más complejas que los adultos tienen mucha dificultad en elaborar, que es el autoconocimiento, destrezas sociales, como puede ser la comunicación, el manejo de los conflictos, la colaboración, la cooperación, la empatía, la motivación, el impulso de logro, el compromiso, la iniciativa, el optimismo, el autoconocimiento y la autorregulación. Quiero decir, ciertos procesos que no son intelectuales, es decir, que no se basan en intelectualizar, sino en que son formas relacionales y que no se enseñan en ningún sitio. Primero, no se puede hacer una asignatura hablando de competencias emocionales, porque no es intelecto, no nos sirve de nada. Lo único que tiene capacidad de transformación es la acción en sí. La familia nos recibe, lo que está en ese tsunami económico que hemos mencionado. ¿Dónde se enseña eso? Pues en muchas ocasiones en ninguna parte. Hay másteres para directivos, hay ciertas experiencias educativas, por ejemplo, hablábamos antes de Andolina, que intentan hacerlo, y ciertas experiencias como el Cascayo, que también intentan hacerlo. Pero en definitiva existe una gran laguna con respecto a este proceso. Y ya para finalizar, disculpen porque sería larguísimo y ya les estoy entreteniendo demasiado, les voy a contar una pequeña historia. Si ustedes están interesados en esto, luego les dejo mi correo electrónico y se ponen en contacto conmigo y para lo que quieran estoy a su disposición, ¿de acuerdo? Pero tengo que ir acabando y me gustaría comentarles una. Yo colaboro con el Cascayo con niños a partir de 6 años y menos. Y los niños tienen mucha dificultad en estos momentos para tener una relación positiva con los libros, porque los libros para ellos son obligatorios, no son motivantes en el sentido de que no les llega, no es algo que realmente logre conectar con ellos. No son significativos para ellos, requieren un esfuerzo que no están dispuestos porque no ven ninguna ventaja en ponerse a leer y para encima tienen muchas desventajas. Muchas veces son torpes leyendo, tienen dificultades, no tienen competencia lectora suficiente, etcétera, etcétera. Bien, con todo eso yo voy con una mochila llena de propuestas que son muy heterogéneas, es decir, de libros álbumes donde la imagen, en una sociedad de la imagen vale más que 1000 palabras, donde la imagen lo es todo, hasta libros mucho más elaborados, como El Principito, por ejemplo. Bien, los niños de una forma autónoma no van a ir a leer, porque no les interesa, porque tienen un vínculo negativo principalmente con el libro. Con lo cual, no puedes hacer que el libro, a priori, por muy Merlín que seas con la flauta y la mochila de los libros, no van a entretener. Tienes que establecer otros vínculos. ¿Cuál? Trabajar con las lecturas. Y voy a decirles, a través de un proceso como es, yo recorrí las zapaterías de Gijón pidiendo cajas de zapatos, de grandes y de chiquitinos. Y con las cajas de zapatos me fui con los niños. Y entonces con esas cajas de zapatos construimos una caja de tesoro. ¿Qué quiere decir? Que esa caja, que simplemente es un útil cero, que se deteriora, es decir, que es un residuo, se construye, a partir de un proceso imaginativo, creativo, se construye una caja de tesoro. Y esa caja de tesoro pues se dibuja, se ponen papeles bonitos y se forra, se hace, es decir, se transforma. No son manualidades, es creatividad. Es decir, mientras están haciendo la caja, no es una caja de zapatos. Es algo que en ese momento ellos realmente creen que están haciendo una caja de tesoros. No sé dónde tengo yo aquí una caja de tesoros. Bueno, podía haber traído una caja de tesoros, pero bueno, era una caja como esta. Ustedes lleven a sus niños una caja y hagan una caja de tesoros para sus niños. Coste cero. Claro, necesitan de su tiempo y su complicidad, y eso no todo el mundo quiere. Es un coste emocional, tiempo cero, económicamente cero. A partir de ahí,
hay que contarle una historia, porque ¿saben ustedes qué nos hace universalmente, qué es algo universal y que nos hace a todos iguales? Es decir, participar de algo que, con el mismo agrado. Hay algo que a todos nos gusta y todos buscamos, y además es universal, que nos cuenten historias. Que nos cuenten historias. Tenemos hambre de historias, hambre. El teatro no son más que historias, el cine no es más que historias, la tradición oral no es nada más que historias. Todos son historias, todos son cuentos, todo se construye a partir de la oralidad. ¿Okay? Oralidad, de ahí tan importante que yo decía lo del patrimonio idiomático inicialmente. Y con eso tenemos que construir una historia que tenga significado. Y ahí es donde pueden encontrar ustedes esas historias en los libros. Al principio serán ustedes quienes lean las historias. Les tendrán que emocionar. Pero eso tiene una continuidad. Luego hay que ir a la búsqueda del tesoro. Porque ¿qué gracia tiene tener una caja sin un tesoro? Pero por el medio le han podido usted contar todas las historias que ustedes se les ocurra. Y tienen una biblioteca pública, coste cero, con miles y miles de ejemplares. Es una gozada. Y entonces un buen día, después de contar historias y construir cajas, nos fuimos a la búsqueda de un tesoro. Esta es una pieza maestra de la parte de un tesoro. Esta forma parte del tesoro. Es decir, coste cero, cantos rodados. Pero a la búsqueda del tesoro no va cualquiera. Uno tiene que estar fuerte mentalmente para ir a la búsqueda del tesoro. Desde Contrueces fuimos hasta el sanatorio marítimo. Niños de 8 años que normalmente no están muy acostumbrados a caminar. Pero la motivación del tesoro hizo que desde Contrueces, por toda la senda verde, parte de la Católica, hasta la escalera 12, ¿qué escalera? 7, 6, sí, 17 o 16. Bueno, a buscar tesoros. Claro, mientras llegamos allí, las historias de Bosques Encantados me les cuento, porque ellos ya contaban. Y al final, digamos, el premio era buscar tesoros de todos los tamaños, de este, o de este, o de este. Ustedes saben, llegaron andando, quiero decir, que no hubo ningún berrinche, ninguna, yo no quiero, todo el mundo estaba encantado, no existía el cansancio, no existía aburrimiento, qué rollo, no había, porque todos estábamos involucrados en el proceso, ¿entiende la diferencia? Todos estábamos involucrados en el proceso, y al final, es tu tesoro, sí, este es tu tesoro, es un tesoro, ella lo encontró. Entonces, lo que quiero decir es que todo eso quiere decir que un proyecto tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Y hay una cosa que no podemos dejar pasar, y es decepcionarles, prometerles lo que no les vamos a dar. Pero hay promesas que no tienen ningún coste económico, cero, y sin embargo alimentan miles de millones de años luz de imaginación. Y eso es a lo que yo les invito, a que sean capaces de alimentar la imaginación en la infancia. Y ya como ustedes me van a disculpar porque he consumido muchísimo tiempo, simplemente quería, no sé si se ve, darles las gracias porque ha sido muy largo lo que les he comentado. Si ustedes quieren comunicarse conmigo en algún momento para cualquier proceso que ustedes estén interesados, pueden dirigirse a zapiconavarro@gmail.com. Gracias, muchas gracias.